Un mundo enigmático, una forma de vida misteriosa, seres que ya no existen, individuos que vivieron cientos de años, supuestos gigantes que caminaron sobre la tierra y una época que despierta la curiosidad de muchas personas. Está claro que estamos hablando del pre-diluviano. ¿Tienes curiosidad por saber cómo era el mundo antes del diluvio? En este video aclararemos estos hechos a la luz de la Biblia. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún video. La Biblia registra el periodo anterior al diluvio en los primeros capítulos del libro del Génesis. Según el texto bíblico, en la era anterior al diluvio, la civilización humana logró grandes logros, pero también perpetuó una cultura de pecado. Pero, ¿cómo era la vida de la gente en aquella época? ¿Qué hicieron? ¿Qué habría pasado en el mundo antes del gran diluvio? Esto es precisamente de lo que hablaremos a partir de ahora en este video. Por supuesto, la primera familia anterior al diluvio fue la familia de Adán. Después de ser expulsados del Edén, Adán y Eva se establecieron y tuvieron hijos e hijas. Como se sabe, el primer hijo de la pareja fue Caín, pero Caín también fue el primer asesino del mundo. Antes del diluvio, asesinó cobardemente a su propio hermano, Abel. Después de su terrible pecado, Caín recibió una marca de Dios y construyó una ciudad en la tierra de Nod. Caín nombró a esta ciudad en honor a su primer hijo, Enoc. Esta ciudad, antes del diluvio, es la primera ciudad mencionada en la Biblia en Génesis en el capítulo 4. Al contrario de lo que afirman las teorías no bíblicas, las Escrituras explican claramente que el hombre fue creado por Dios como un ser racional y moralmente capaz. Esto significa que aunque el hombre experimenta una forma de evolución intelectual a medida que adquiere conocimientos y desarrolla nuevas habilidades, la esencia de su creación como ser moralmente consciente permanece inalterable. Como se mencionó, Caín, el primer ser humano que nació en la tierra, estaba lo suficientemente desarrollado como para construir una ciudad. Sus descendientes, a su vez, fueron responsables de grandes inventos. Por ejemplo, Jabal, Jubal y Tubal Caín contribuyeron al desarrollo de la sociedad anterior al diluvio al aprender a vivir en tiendas de campaña, criar rebaños de ganado, desarrollar las artes mediante el uso de instrumentos musicales y forjar herramientas trabajando con cobre y hierro. Posteriormente, en tiempos de Noé, la Biblia muestra cómo el ser humano ya tenía la capacidad y los recursos necesarios para construir una gran arca, según las instrucciones divinas. Por lo tanto, aunque la Biblia no proporciona muchos detalles sobre este periodo, está claro que hubo un fuerte desarrollo tecnológico y cultural en el mundo anterior al diluvio. Una pregunta frecuente sobre el periodo anterior al diluvio se refiere a su duración, es decir, ¿cuánto duró el mundo anterior al diluvio? Lo cierto es que la Biblia no especifica la duración de este periodo, pero muchos estudiosos creen que el tiempo entre la creación y el diluvio pudo haber sido mucho más largo que el resto de la historia bíblica. Se hicieron varios intentos hasta fechar este periodo, todos sin éxito. De hecho, el único registro que proporciona datos cronológicos sobre este periodo está presente en la lista genealógica del Génesis, capítulo 5. Sin embargo, es poco probable que podamos establecer fechas exactas a partir de este registro, ya que su propósito principal es establecer linajes en lugar de definir datos cronológicos. Además, puede haber vacíos intencionales en estas listas para priorizar a personas que tuvieron alguna relevancia en la historia bíblica. En estas listas representativas, cuando se dice que un individuo generó al otro, se quiere decir que el primero es antepasado del segundo y no necesariamente su padre. Esto también ocurre en otras genealogías bíblicas y muchos eruditos creen que no es completamente imposible que esto haya ocurrido en la lista genealógica anterior al diluvio de Génesis 5. Con base en esta lista, los estudiosos pueden observar que el gran desarrollo que experimentó el hombre antes del diluvio probablemente tuvo que ver con la longevidad de las personas de esa época. Solo había un idioma y Dios permitió que los hombres vivieran cientos de años.
Esto ciertamente jugó un papel fundamental en el crecimiento tecnológico de ese periodo y en la transmisión de información. Sí, existen otras interpretaciones respecto a la longevidad de las personas que vivieron antes del diluvio, pero la interpretación más tradicional y ampliamente aceptada por los eruditos cristianos es la que hace una lectura natural del texto bíblico que registra que estas personas en realidad vivieron cientos de años. Sin embargo, si algo marcó el periodo anterior al diluvio, ciertamente fue el pecado. La Biblia afirma que el estilo de vida pecaminoso adoptado por Caín se extendió rápidamente por todo el mundo anterior al diluvio. Por ejemplo, Lamec, descendiente de Caín, fue el primero en adoptar la poligamia en las páginas bíblicas, además de ser un doble asesino que se enorgullecía de su crueldad, como leemos en Génesis, capítulo 4, entre los versículos 18 y 24. Incluso Caín, después de matar a Abel, no se arrepintió, pero también consideró injusto el castigo divino sobre él. En Génesis, capítulo 6, la Biblia menciona que, en el periodo anterior al diluvio, los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Es cierto que algunos intérpretes defienden la idea de que esto representaba una mezcla entre seres espirituales y humanos, es decir, supuestamente, los ángeles caídos tenían relaciones con mujeres en la tierra. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos coinciden en que la interpretación que mejor se adapta al texto bíblico es la que dice que esta mezcla fue, en realidad, una degeneración humana promovida por la relación entre personas piadosas e impías. Rápidamente, la impiedad prevaleció y caracterizó a toda esa civilización. Esto significa que, en aquel tiempo, el linaje piadoso, representado por Set, era la rama de la humanidad que preservaba el conocimiento de Dios. Con el tiempo, este linaje se mezcló con el linaje impío de Caín, y la depravación espiritual alcanzó un límite intolerable. De esta mezcla surgieron incluso los nefines, que fueron hombres valientes y de gran fama en la antigüedad. Sin embargo, en el periodo anterior al diluvio, también había personas que estaban verdaderamente comprometidas con el Señor. Abel, por ejemplo, fue el primer mártir y siguió siendo recordado como ejemplo de fe, incluso en los tiempos del Nuevo Testamento. Enoc fue otro que tuvo una relación tan estrecha con Dios que terminó siendo trasladado, es decir, no experimentó la muerte. Finalmente, Noé nació, creció y se desarrolló como hombre durante este periodo. La Biblia registra que, en los últimos años del periodo anterior al diluvio, Noé fue una excepción, una persona que siguió temiendo al Señor. El texto bíblico dice que la familia de Noé fue la única que se salvó cuando la paciencia de Dios encontró intolerable la situación de depravación generalizada en esa civilización. Así, el periodo llegó a su fin con el derramamiento de la ira de Dios y la destrucción de la tierra. La situación era tan complicada y el mal estaba tan extendido que alcanzó un nivel tan alto que el escritor bíblico registra el descontento divino con la humanidad, utilizando la figura del arrepentimiento, para expresar que Dios estaba profundamente entristecido por haber creado al hombre. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro describe el fin de la historia anterior al diluvio, informando que el mundo en ese momento pereció, cubierto por las aguas del diluvio. Todo lo que pasó en aquel momento nos sirve de advertencia. Esto se debe a que el propio Señor Jesucristo dijo que en los últimos días de la era actual se repetirá el estilo de vida anterior al diluvio. Las personas vivirán según su propia voluntad, siguiendo sus propios deseos, entregándose a fiestas y relaciones, pero estarán tan ocupadas con sus actividades mundanas que no responderán al llamado de Dios al arrepentimiento. Al igual que la generación anterior al diluvio, la gente solo se dará cuenta de la gravedad de la situación cuando el juicio de Dios haya sido derramado, sin oportunidad de retroceder. Jesús ilustró este momento, comparándolo con el diluvio, en el que los malvados fueron arrastrados por las aguas. En los últimos días, los impenitentes también serán quitados de este mundo por el juicio de Dios.
Reflexionar sobre el mundo anterior al diluvio nos recuerda la importancia de vivir según principios morales y espirituales, así como de estar atentos al llamado de Dios al arrepentimiento. Si te gustó este video, puedes expresar tus opiniones en los comentarios y suscribirte al canal. Dios los bendiga.